Bueno, Nelson, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto, Alfredo, estar aquí contigo. Yo usando algunas metáforas desde el punto de vista médico, teniéndote ahí al frente con este libro, Secretos de Estado, Nelson Castro. Bueno, primero te quiero preguntar sobre la actualidad, sobre lo que ha pasado en el día de la fecha. Vos sos una suerte de ministro de salud de los periodistas, porque además... Dios me libre, ¿no? Bueno, ¿qué te ha pasado a vos en tanto periodista y en tanto médico, Nelson? Bueno, por supuesto repudio, ¿no? Porque hay cosas que vos decís, no, con esto uno espera que haya límites. Hay cosas con las cuales vos ni siquiera haces ninguna especulación de nada. Después, la política tiene chicanas en un montón de errores. Esto no. Y esto es una de las cosas que a mí me inquieta de este momento de la Argentina, ¿no? La falta de límites, esto del vale todo, porque demuestra que hemos perdido... cuando vos tenés límites, aseguras la convivencia, ¿no? Cuando vos no tenés límites, la convivencia sufre. Y además, por supuesto, ¿por qué sufre? Porque se alteran las reglas. Vos decís, no, mira, hasta acá no, hay determinados códigos, claro, escritos o no escritos. Y esto es romper, es un vale todo. En general, cuando uno acude a un vale todo es porque está desesperado. Y la desesperación es una mala consejera para guiar a aquellos que tienen ni más ni menos que responsabilidades de gobierno, porque Goyán todavía por 33 días más debe ser ministro de gobierno. En una situación en donde la circunstancia quiere que muchos pacientes que padecen enfermedades oncológicas tengan muchas dificultades, claro, realmente para enfrentar no solamente lo que es los medicamentos, porque el enfermo que padece una neoplasia, un cáncer, su drama no es solamente la medicación, claro, que ya de por sí es un drama por lo que... Es un drama en sí mismo. Es un drama su vida, cómo puede llevarla a cabo, lo que le pasa cuando tiene que ir a atenderse a un lugar, lo que le pasa cuando tiene que ir a recibir la quimioterapia o radioterapia. El contexto familiar. Por supuesto, es una situación horrorosa, ¿no es cierto?, de desesperación, de falta de contención en muchos casos, que forma parte de una problemática que hoy por hoy el Estado no cubre, porque el Estado puede que te cubra las medicaciones en muchos casos. Hay un montón de otras cosas que a miles de pacientes no cubre. Entonces, esto que uno hubiera esperado que el ministro de Salud, en este tema dificilísimo, que nadie va a poder solucionar de hoy para mañana, hubiera, en vez de decir esto, hubiera trabajado fuertemente con todos los sectores de la sociedad para decir, miren, a los pacientes que sufren enfermedades oncológicas le damos mucho más que el medicamento, le damos el confort, el acompañamiento en todos los lugares, cosa que mucha gente hoy no tiene. Por eso a mí me choquea esto, porque vos decís, no, pero ¿cómo vamos a jugar con esto políticamente? Jugar con la muerte, por supuesto, con la muerte. ¿Cómo vamos a jugar con esto? Digo, hay tantas otras cosas. Digo, encima, Nelson, en un contexto, hoy lo contábamos en la radio durante todo el día, donde ya hay faltante, como decía vos, no solamente con cuestiones oncológicas. Hoy en la radio la gente llamaba y desde gasas, guantes de látex, jabón, hasta vacunas para los recién nacidos, es muy difícil encontrar en muchísimos lugares hoy. Esto con es Daniel Goyán como ministro. Por supuesto, es una problemática de todo el país que la tenés en sectores de la ciudad de Buenos Aires, para que demos cuenta de la universalidad de esto, ¿no es cierto?, donde, por supuesto, es menor que en otras partes. Claro. Ni que hablar de lo que pasa en el conurbano, ni que hablar de lo que pasa en muchas provincias. Es decir, es una problemática que además es un país, la Argentina, con todo lo que ocurrió con la pérdida del Ministerio de Salud Pública, de todo el dominio de hospitales y demás. Eso hace las cosas todavía mucho más complicadas. Vos ves las cosas que han pasado en algunos de los hospitales que maneja la Nación, como el Posada. Estas chicanas que surgieron con el Garrahan, por lo que daba la Nación y por lo que no daba la ciudad, que después se vio que la ciudad daba y demás. Vos decís, no, con esto no jueguen, con esto trabajen en conjunto, porque esto nos da una chance. Después la política te da un montón de elementos para competir, para hacer chicana, para lo que vos quieras y demás. Con la salud, con la vida. Cuando vos jugás con la vida, inmediatamente, ¿a qué expones a las personas? A la muerte. Exactamente. Y obviamente, si no hay que jugar con la vida de nadie, mucho menos con la vida de una presidenta de la Nación, es un tema absolutamente de Estado. Y el doctor Nelson Castro se ha especializado en hacer esta investigación a través de los medios de comunicación en los que trabaja, pero ahora con este libro que se llama Secreto de Estado, la verdad sobre la salud de Cristina Fernández de Kirchner, con una rigurosidad y con una profesionalidad que merece la pena destacarse. La pregunta es, Nelson,
De toda la investigación que realizaste antes, cuando estábamos en tu programa en TN, comentábamos que prácticamente carece de adjetivos. No hay opiniones, riguroso, sustantivo. Un valor absoluto con para toda este tipo la de información libros, ¿no? y con mucha rigurosidad. Contanos un poquito la idea original de publicar esto. La idea tiene que ver efectivamente con hacer primero una obra plenamente informativa, con datos. Para demostrar que efectivamente el tema de la salud de un presidente es una cuestión de Estado. Y el caso de Cristina Fernández de Kirchner ofrece elementos de sustancia para sostener la hipótesis. Lamentablemente la presidenta tuvo a lo largo de su presidencia cuadros de salud realmente complejos, delicados, en algunos casos que pusieron a su vida en una situación no cercana a la muerte, pero sí muy delicada. Junto con esto, además, se observó una dificultad de muchos de los médicos, sobre todo de la Unidad Médica Presidencial, para encarar este tema con un criterio realmente médico. Y además hubo ocultamiento de afecciones de la Presidenta de la República, cuya, digamos, patología en cuanto a la conducta ha tenido consecuencias desde el punto de vista político. Es decir, la hipótesis del libro se sustenta en los hechos. Las afecciones de Cristina Fernández de Kirchner han tenido que ver con sus conductas en el poder y han tenido mucho que ver con esta situación que hoy estamos viviendo en la República Argentina desde un punto de vista social y político. Nelson, recién justamente estabas diciendo esto, ¿no? La cantidad de episodios que fue teniendo la presidenta de diferentes tipos. ¿Podés enumerarnos cuáles fueron estos que se vieron? Yo voy a marcar esto es una de las cosas que dice el libro, y en esto voy a reproducir, como lo dice el libro, la opinión de algunos de los médicos tratantes para explicar el fenómeno Cristina Fernández de Kirchner. Las conductas de Cristina son el producto de 5 afecciones principales. Una es la bipolaridad. Esta es una investigación que había comenzado a hacer Franco Lindner en Noticias, en una investigación muy valiente en el 2006. Nosotros tomamos eso y trabajamos lo que a Franco le costaba avanzar, porque él tenía un compromiso con el médico y obviamente nosotros lo entendimos y fuimos y averiguamos quién fue el médico y averiguamos y trabajamos, contactamos a personas cercanas al médico que terminaron de dar todo el perfil, yo diría, psicológico de Cristina Fernández de Kirchner. El médico que la trató de la bipolaridad fue el doctor Alejandro Lagomarsino. Que falleció, ¿verdad? Falleció el 18 de junio de 2011. Así que el primer tema es la bipolaridad. El segundo problema conductual de Cristina Fernández de Kirchner es el síndrome de Ubris, esto del cual nosotros hablamos allá en el 2013 y que motivó esta polémica tan intensa, que nosotros además, como acto de honestidad intelectual, reflejamos en el libro con toda la gente que a mí me criticó, cosa que yo por supuesto acepto y entiendo. El tercer punto de Cristina en relación a sus conductas tiene que ver con la personalidad claramente narcisista, los rasgos de narcisismo que hay en Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Ahí una de las cosas que nosotros reproducimos es lo que me confiesa uno de los médicos tratantes de Cristina, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿no? Hay un montón, pero yo le pregunté, le digo, ¿de qué habla la presidenta cuando está con usted a solas? Solo de ella, y exclusivamente de ella. El cuarto punto es la atrofia frontal bilateral, que esto también es una revelación que nosotros hacemos. El lóbulo frontal es el lóbulo que controla las emociones y las conductas. Cuando nosotros vemos esas conductas desinhibidas de Cristina Fernández de Kirchner, que nos llaman la atención, uno dice, mira vos, qué desinhibición de estas cosas. Esta es la razón que, por lo menos, es compatible con este elemento que ha generado dentro de los médicos tratantes de Cristina controversias. Unos que dicen que sí, más plenamente, y otros que dicen que no, pero tampoco lo pueden negar. Y el quinto elemento es el estrés. La conjunción de estos datos, no dicho por mí, insisto en esto, dicho por médicos tratantes, explica las conductas de Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo que está en el libro es producto de lo que han dicho fuentes médicas que han tenido que ver con el tratamiento de Cristina. Algunos han dado los nombres, otros han pedido la reserva de los nombres. Claro. Ahí están todos los nombres de los médicos que atendieron a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, Nelson, bipolaridad, ubris, narcisismo, atrofia del lóbulo frontal, y está faltando uno. Estrés. El tema del estrés. Vamos a preguntar descarnadamente, con respeto, pero descarnadamente. La bipolaridad para una persona que no conoce, como es mi caso, un ciudadano,
escucha bipolaridad y yo digo, esto significa que Cristina hay días que está eufórica, saltando y bailando, y hay días que está de cama, deprimida, bajoneada, como dicen. Eso es un problema para gobernar, pero no es inhibitorio. No, por supuesto que no. El tema es, la presidenta tiene, su hermana es bipolar, sí. Giselle es bipolar, y ella también tiene una forma de bipolaridad. Incluso lo de Giselle, Cristina lo reconoce públicamente cuando desmiente la nota de Noticias. Exactamente, ella lo reconoce en el libro de Sandra Russo, ¿no? Y es común que a veces se dé en las personas, en las familias, en casos de hermanos o personas que tengan la bipolaridad en distintas formas. Sí. De ninguna manera es incompatible con el gobierno. Lo importante es el tratamiento, claro, digamos. Y esto debería ser encargado por la Presidenta de la República, que seguramente se enojará con estas cosas, ¿no es cierto? Para tomarlo para su vida, ¿no? Para su vida futura. Porque el problema que tiene Cristina Fernández de Kirchner es que la única persona que le ponía freno en su vida era Néstor Kirchner. Y entonces hay una dificultad para entender estos elementos. Hay un dato muy interesante para tomar en cuenta para que ustedes entiendan. Además está claro esto, digamos, la bipolaridad no inhibe a una persona de hacer una vida normal cuando está bien tratada. Yeah. Que este es el problema de Cristina. Cuando Cristina se opera del hematoma subdural en octubre de 2013, a una persona que se opera un hematoma subdural se le da durante más o menos un tiempo que puede ir de 3 meses a 1 año, una medicación para protegerla de las convulsiones, un anticonvulsivante. Se le da en forma preventiva. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja con el hematoma subdural es posible que haya alguna irritación de la corteza cerebral, que es un factor de irritación que puede generar convulsiones. Por lo tanto, se le da una medicación para estabilizar a la corteza cerebral para que no haya. En forma preventiva. Totalmente. Con muy buen criterio, Facundo Manes, que fue el médico, no el que la operó, quien la operó, que coordinó el equipo. El que coordinó el equipo, le indicó a la presidenta, y seguramente porque él sabía esto, ¿no es cierto?, de la bipolaridad, le indicó ácido valproico como anticonvulsivante, que además es un medicamento que se da para tratar la bipolaridad. Claro. Y es muy interesante, Alfredo y Diego, hacer un seguimiento de las conductas de la Presidenta de la República, porque uno no puede decir que haya sido matemático, claro, pero hay cosas que coinciden. Cristina tomó esa medicación durante más o menos los 7 primeros meses del año 2014, hasta que después en un momento se enojó por algunas cosas que trascendían de su tratamiento, que escribíamos nosotros, se enojó y terminó con ese tratamiento. Es muy interesante cuando vos haces el seguimiento de la conducta de Cristina. Durante el tiempo que estuvo con el ácido valproico, apareció una Cristina más serena, más reflexiva, más contemplativa con los otros. En cuanto la dejó, apareció la Cristina que nosotros conocemos todos los días, inútilmente confrontativa, porque hay a veces que la confrontación tiene parte de la política también, pero ahora hay veces que puede decir, esto es inútil. No, ¿es un medicamento que se puede dejar de un día para el otro? Porque uno tiene que este tipo de medicaciones tienen también, a la hora de dejarlo, toda una indicación médica. No es que un día uno se enoja con cierta medicación o con ciertos efectos colaterales y la deja inmediatamente. Bueno, se dejó porque efectivamente, por eso digo, hay todo un tema. Cristina Fernández de Kirchner debería tener un equipo médico permanente de tratamiento, cosa que ella no tiene desde este punto de vista. Debería tener un seguimiento neurológico y psiquiátrico adecuado para bien de ella. Digamos, esto es lo que no se ha dado porque además, lamentablemente, la unidad médica presidencial ha sido un verdadero problema. Yo espero que se aprenda de esta experiencia también, para bien del presidente. Es decir, Cristina perdió la tiroides como consecuencia de un pésimo manejo de criterio médico de la unidad médica presidencial y de la falta de consulta que hubo. Y por supuesto, cuando digo esto, mis colegas se enojan, pero esto es la realidad. El tema de la tiroides de Cristina Fernández de Kirchner significó un papelón para la medicina argentina. Así de grave, o sea que podrían haber evitado sacarle la tiroides. Cristina no tuvo cáncer. No tuvo cáncer en absoluto, digamos. Y eso se pudo haber, un cáncer como tenía la presidenta, si hubiera tenido el cáncer que decían que tenía,
¿no es cierto? Cosa que nosotros todos tomamos por cierto, porque obviamente vos al principio lo crees. Es un cáncer que tiene una lenta evolución, por lo tanto podría haberse hecho consultas. Faltaron consultas, faltó coordinación. ¿Y crees que porque ella impuso que para que no trascienda la información? Yo no porque ella lo haya impuesto, pero sí porque la unidad médica presidencial, ahí le faltó el criterio de que cuando la presidenta de la República, la información que yo tengo ahí, cuando se decidió abruptamente comunicar que la presidenta tenía un cáncer de tiroides, muchos dijeron, no, mira, es una patología. ¿Por qué digo esto? Y lo dicen los especialistas, y hemos tenido la ayuda de especialistas de primer nivel en citopatología que tiene la Argentina de tiroides, que decían, pero Nelson, esto debió haberse consultado con gente de primer nivel. Hubo uno de los médicos que hizo la biopsia, él sostiene que intentó hacer una consulta y no se la dejó, con lo cual, ¿quién fue la perjudicada? Fue la presidenta de la República. En aquel momento, ustedes se acuerdan la polémica que se generó conmigo cuando yo contaba que que había habido un error. Bueno, no solamente que hubo un falso positivo, hubo un error diagnóstico que, digamos, le costó a Cristina no tener la tiroides ni sus ganglios. Por supuesto, Cristina puede vivir ahora con terapia de reemplazo. Recibe todos los días levotiroxina, que es la droga sintética que reemplaza la hormona tiroidea. Pero corrió un riesgo inútil de una operación, se expuso a una operación inútil, y además perdió los ganglios linfáticos, que siempre son un organismo, un elemento de defensa importante, cosa que se pudo haber evitado con otro manejo de la situación médica. Todo esto pasó durante todos estos años y pasó durante todo ese periodo. Y le pasó a Cristina Fernández de Kirchner, por eso lo pongo como ejemplo de que ella ha sido la perjudicada también de todas estas cosas. Cuando se produce el episodio del hematoma subdural, nosotros supimos esto. ¿Te acordás, Alfredo? ¿Te acordás, Diego, que generó toda aquella polémica que fue cuando yo salí con el tema del síndrome de Ubris, que lo presenté así en forma un poco personal para cubrir a médicos que decían que tenía esta patología y que estaban preocupadas porque el día que Cristina cuando pierde la elección con Massa, aquel día de agosto del 2013, Cristina se golpea bajando las escaleras del avión, jugando con los juguetes del nieto, se golpea en la cabeza. Como consecuencia, probablemente fue un golpe que le inquietó a los médicos. Y por supuesto nosotros lo supimos, y en aquel momento dijimos, señora Presidenta, sus médicos están preocupados. Y esto generó toda una andanada de descalificaciones, de burlas y demás, hasta que un día apareció el hematoma subdural. Cuando se le diagnostica el hematoma subdural a la presidenta, aquel sábado 5 de octubre del 2013, lo aconsejable para una persona que tenía esa situación y además con la atrofia frontal que tiene, lo más aconsejable, siendo la presidenta de la República, es que hubiera quedado internada en la Favaloro, en observación, 24, 48 horas, para ver si el tratamiento, digamos, conservador que pretendía en principio el doctor Manes y el equipo, que era ver si se reabsorbía eso, si evolucionaba bien. En las primeras 24 o 48 horas, vos lo tenés al paciente en observación. Bueno, Cristina quiso irse a la casa y no hubo forma de pararla. Conclusión, ella misma ahora después finalmente lo contó. Al día siguiente estaba al mediodía en la Quinta de Olivos y empezó a tener un cosquilleo en el brazo izquierdo, se le paralizó, tuvieron que llamarlo de urgencia a los médicos para después operarla rápidamente, corriendo un riesgo innecesario, porque eso pudo haber estado controlado, no porque eso no le hubiera pasado en la Fundación Favor, seguramente le hubiera pasado con menor zozobra. Con otro tipo de contención. Sí, monitoreo, digamos. Monitoreo, porque vos no sabés después cómo puede evolucionar las cosas. Esto es lo que además marca este mal manejo de la salud de Cristina, que fue lo mismo, el libro incluye el capítulo de Néstor Kirchner, de lo que pasó con Néstor Kirchner también. ¿También hubo ahí un mal manejo de la salud del expresidente? De lo que, por supuesto que sí, digamos que tuvo mucho que ver. Ahí jugó un rol quien era el responsable, que era el doctor Bonomo, de todo el manejo, un hombre que le faltó carácter para manejar las cosas. Mira, y esto también nos puso en una situación de estas de protagonismo triste, digo yo, triste, porque algunos cuando cuenta esto piensan que uno puede solazarse de ninguna manera. Cuando Néstor Kirchner tenía lo que se llamaba una enfermedad panarterial. Panarterial es decir, que tomaba gran cantidad de arterias del organismo. Cuando en febrero del 2010 Kirchner sufre una suboclusión de la carótida derecha, ¿se acuerdan ustedes? Fue operado, claro. Obviamente.
ingresa al Sanatorio Los Arcos. Se hace el diagnóstico, en Diagnóstico Maipú, y va al Sanatorio Los Arcos. Cuando le hacen la tomografía en Diagnóstico Maipú, le descubren que él había tenido un infarto cerebral en una zona que no le había dado síntomas, o por lo menos habían pasado muy inadvertidos. Claro. Demostrativo de que había un deterioro de sus arterias importantes. Miren las cosas insólitas que pasaron, ¿no? Cuando se le hace el diagnóstico, estaba a mano para operarlo, porque era la misma lesión que tuvo Carlos Menem en el 93, una suboclusión de la carótida derecha. Esto es febrero de 2010. 2010. O sea, meses antes de su muerte. Totalmente. Entonces, aparece eso. Estaba el doctor Juan Carlos Parodi, sí, que es una luminaria, ¿no? Por supuesto, dijeron, está el doctor Parodi. ¿Cuál fue la respuesta? De ninguna manera lo va a operar al doctor Kirchner, quien operó a Menem. No. ¿No es cierto? Por lo tanto, hubo que salir a buscar a otro cirujano cardiovascular. Se encontró otro gran cirujano, el doctor Caramuti, que lo operó perfectamente. Y más, pero no se sabía si estaba o no estaba. Kirchner se opera. La situación que se vive es tensa para el equipo médico, una situación desagradable. Esto es en febrero del 2010. En septiembre del 2010, Néstor Kirchner hace un episodio coronario, por el cual se le hace un stent. Entonces, en aquel momento, el 16 de septiembre, hacemos un comentario aquí en el Juego Limpio, basado en un tema científico. Las estadísticas dicen que, si no soy claro, ustedes me dicen, por favor. No, está clarísimo. Que una persona que tiene una enfermedad panarterial y que toma todas las arterias, y que en un periodo no mayor de 6 a 7 meses hace 2 episodios oclusivos en lugares distintos, Kirchner, uno en la carótida, otro en la coronaria, tiene entre el 37 al 40% más de riesgo de morir. De muerte. Entonces nosotros en aquel momento hicimos este comentario diciendo, por supuesto, de la manera más elegante, diciendo, sí, pero... ¿te acordás que era la campaña de Néstor Kirchner que había salido? Entonces dije en aquel momento, le aconsejo, si lo quiere le sugiero a Néstor Kirchner, que quiere ser presidente, que en pos de ese sueño cuide su salud. Eso generó durante el tiempo inmediatamente después toda una andanada de 6, 7, 8 que tituló un segmento El papelón de Nelson Castro. El papelón de Nelson Castro. Donde yo salía diciendo eso y lo tomaban a Néstor Kirchner, que salía del sanatorio, diciendo, ¿cómo está? Perfecto. Perfecto. Lamentablemente, un mes y días después, Néstor Kirchner fallecía. Pero no, porque alguna gente me dijo, Nelson, usted lo... No predijimos nada. Era aplicar el sentido común, claro, que Néstor Kirchner no aplicó y que, por supuesto, quienes eran sus médicos, sobre todo de la Unidad Médica Presidencial, debieron haberle hecho sentir en cuanto a los cuidados que Néstor Kirchner, que se cuidaba con las comidas y demás, debía tener. Por eso digo, esto es lo que marca fundamentalmente la importancia del cuidado de la salud del presidente de la República y la importancia que quienes en el futuro vengan y constituyan la Unidad Médica Presidencial sean los médicos que realmente no sean médicos derivadores a otros y tengan ascendencia, claro, sobre el presidente de la República para cuidarlo y para que no le pasen las cosas que le ha pasado a Cristina Fernández de Kirchner, los riesgos que corrió y fundamentalmente los perjuicios que corrió, porque la tiroides no se la va a reponer nadie, más allá de que hoy pueda tener la terapia de reemplazo como está ahora. Y la levotiroxina, que es justamente esta terapia de reemplazo, ¿no afecta también, o por lo menos es lo que se dice popularmente, al carácter, al ánimo? No, bueno, se supone que está controlada, que tiene, porque por supuesto el hipertiroidismo también puede producir alteraciones de euforia excesiva y demás. Yo entiendo que esto, como se controla muy matemáticamente, digo, si vos haces un dosaje en cada tanto y ves si está en dosis o no, eso se regula perfectamente y entiendo que quienes manejan eso lo manejan muy bien. Pero quiero decir que esto es parte de lo que ocurrió, también de lo que le ocurrió, ¿no? Entonces cuando uno cuenta esto, uno le dice, mire, presidente, usted se vio expuesta
situaciones de riesgo, operaciones innecesarias, como consecuencia de toda esta situación de temor alrededor de la figura presidencial, ¿no? Porque una de las cosas que sí narran las fuentes, dice, mire, en la unidad médica presidencial, ¿qué es lo que reina? Y el temor. Uy, mirá, la presidenta quiere esto, hagamos lo otro y demás, porque, para que no se enoje y demás. Fíjense el ejemplo del último episodio que fue la sigmoiditis, así llama, la última internación de la presidenta. Claro. Bueno, la presidenta lo que tuvo fue una diverticulitis, ¿no? Es decir, ¿qué se contó? Y uno no sabe por qué pasan estas cosas. Se dijo que la presidenta tenía una sigmoiditis. La sigmoiditis es la inflamación de la parte final del colon, que es el colon sigmoides. Pero en realidad, la causa de esa sigmoiditis fue una diverticulitis que tuvo la presidenta de la República, muy delicada, que en algún momento motivó una consulta a un destacadísimo profesor de cirugía de la Facultad de Medicina, porque temieron que en algún momento eso se pudiera perforar, ¿no es cierto? Y también, fíjense una de las cosas que nosotros contamos, para que veamos toda esta situación patológica. Cuando una paciente sufre una sigmoiditis, a vos, a mí, a vos, el médico, ¿qué hace? Va y te palpa. Claro. Te palpa, ¿no es cierto? Te palpa el abdomen. Bueno, por supuesto Cristina no quería que le palparan el abdomen. Y entonces hubo toda una discusión con los médicos para ver, miren, veamos cómo lo hacemos. Y todo eso. Hubo una discusión para hacer un test que Cristina no se quería hacer y hubo que buscar una norma. Verdadero disparate. Que obviamente la puso a ella paradojalmente en riesgo y la sometió a situaciones absolutamente insólitas para cualquier paciente. Nelson, ha sido realmente muy amable, sumamente didáctico, y estaba pensando a modo de despedida. En general hubo un grupo de periodistas que en la Argentina tuvo coraje para enfrentar lo que yo creo fue un intento de chavización de este país y de destrucción de la libertad de prensa. Vos has sido uno de los periodistas que ha tenido ese coraje para enfrentar, pero estoy viendo a través de toda la narración y lo que este libro significa, que has tenido un doble coraje, porque a vos te han atacado en tanto periodista y en tanto médico también. Así que muchísimas gracias por haber venido. Un gusto. Y el reconocimiento de siempre. Mucha gente, te lo agradezco mucho. Te cuento dos anécdotas. Cuando fue el episodio del síndrome de Uris, hubo quienes quisieron quitarme la licencia médica, ¿no? Me da mucha gracia. Claro. Hubo mucha gente que me dijo, Nelson, no saques este libro. No lo hagas. Y yo les dije, pero ¿cómo no lo voy a hacer? Yo soy periodista. Los periodistas estamos para hacer esto. Claro. Para comentar la verdad de las cosas y para arrojar la luz sobre hechos que son del interés público. Y lo hago además junto con esto, porque digo, ojalá esto le ayude a la Presidenta de la República. Algunos dirán, no, Nelson, esto no se lo creemos. Sépanlo. Afortunadamente, yo tengo más allá de todas las cosas, siento afecto por las personas, la Presidenta también. Digo, espero que ella pueda aprender de esto. ¿Sabes para qué? Para que la vida del futuro sea una vida que le permita a ella disfrutar de las cosas buenas que su familia, sus nietos, que la vida tiene. Gracias por todo, Nelson. Gracias, Alfredo. Gracias. Seguimos con este programa especial, un programa integral sobre Cristina Fernández de Kirchner. ¿A cuánto? A 36 días de su vuelta al llano.